8 de la mañana con 10 minutos, las 8 de la mañana con 10 minutos, estamos de vuelta a Nueva Hora de Actualidad. Conversamos ahora con el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel, Connie? Hola, gusto saludarlos. ¿cómo estás, senador? Muy bien, senador, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Oiga, ayer tuvo la Democracia Cristiana la primera reunión con Janet Jara para dibujar, en el fondo, ¿verdad?, la integración del comando ya de manera más activa, con nombres puestos sobre la mesa, y también imaginamos algunos lineamientos programáticos. Y se dijo ahí que la Democracia Cristiana tiene un cuento, ¿ah?, a propósito de esa contribución que efectivamente puede hacer en la campaña. ¿Cuál es el cuento de la Democracia Cristiana hoy día, senador? Bueno, el cuento es que esta es una coalición de centro-izquierda y por lo tanto nosotros nos ubicamos más cerca de ese centro, con historias distintas, con una mirada de la sociedad también distinta, pero que somos capaces de conjugar un conjunto de normas mínimas comunes que nos permitan tener una hoja de ruta para esos 4 años y de esa manera tener una coalición pluralista como la que estamos construyendo. Uh-huh. Cuando se estaba conversando y ustedes finalmente tomaron la decisión de la Junta, con Juan Manuel decíamos a Janet Jara lo que le falta es justamente la Democracia Cristiana como este sello de garantía de que la suya es efectivamente una alianza de centro-izquierda. ¿Se siente la DC entonces con la obligación política en este sentido de hacer ese contrapeso y poner de alguna manera el rayado de cancha para que esta sea de verdad una coalición de centro-izquierda? Mire, yo no quiero ser pretencioso y atribuirme, digamos, la llave de la garantía. Nosotros venimos trabajando desde el año 90 con la mayoría o casi todos los partidos de centro-izquierda. Tuvimos la concertación, después tuvimos la nueva mayoría en un ambiente de respeto a las normas de funcionamiento de la democracia y de la economía, y por lo tanto ahora, digamos, simplemente estamos haciendo una variable de lo que fue eso, donde nosotros colocamos el tema central en los acuerdos, en el programa, que será nuestra hoja de ruta, y en un acuerdo parlamentario que nos permita tener una coalición que dé garantías de estabilidad, de gobernanza, de respeto al Estado de Derecho, pero al mismo tiempo una coalición progresista que ponga su acento no solo en el desarrollo y el crecimiento de las inversiones, que me parecen muy bien y tenemos que hacerlo, sino también en preocuparse de todos los problemas que afectan a los más débiles de la sociedad hoy día. Senador, lo que pasa es que hay una gran diferencia en esas alianzas del pasado que usted recuerda, ¿verdad? Y es que ahora es la candidata presidencial la que pertenece al Partido Comunista, un partido con el cual la Democracia Cristiana no siempre se ha venido muy bien, digamos, ¿verdad? De hecho, bueno, vimos qué fue lo que pasó en la Junta finalmente. Yo he reconocido eso, que es una cuestión distinta, un hecho histórico, pero también es un hecho histórico que hay que aceptar de que vivimos en el siglo XXI, donde el comunismo dejó de ser un actor en el mundo bipolar que había en la década de los 50 y de los 60 y de los 70. Hoy día es un mundo distinto y por lo tanto la realidad es diferente. Las sociedades cambian y hoy día los problemas políticos del mundo son otros. Y en esa realidad nosotros estamos enfilando esta coalición para ofrecerle al país una mirada del siglo XXI, pero con los problemas del siglo XXI. ¿Cómo hace sentir en el trabajo que se está elaborando, ¿no? Pensando en formar gobierno, la Democracia Cristiana, sus puntos de vista? Porque ustedes tienen más que matices con el Partido Comunista, me imagino que lo reconoce como tal, ¿no? Lo que no significa que sean diferencias insalvables. Por el contrario, si no, no estarían en la campaña de Janet Jara, supongo. Pero sí son más que matices las diferencias. ¿Cómo hace, por lo tanto, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano para que sus puntos de vista vayan a quedar plasmados y reflejados también en la impronta final de no solamente el programa de gobierno, sino de el gobierno en la práctica de Janet Jara? Bueno, lo que pasa es que la virtud que tiene una coalición es que cada uno de los 10 partidos no llega con sus banderas y le dice al resto, mira, lo tomas o lo dejas, sino que mediante un diálogo racional concordamos un programa, un mínimo común entre todos nosotros, para los efectos de presentarle al país un programa consensuado, concordado, en virtud del cual nadie le impone a nadie el resto de las cosas, sino que entre todos buscamos un camino. Ahora, si ese camino no se encontrara, bueno, significa que la coalición no tiene sentido. Pero nosotros pensamos que con la experiencia que tenemos desde los 90 en adelante y la visión que tenemos de los problemas de Chile y del mundo de hoy,
podemos concordar unas reglas que nos permitan presentarnos al país como una coalición seria, responsable y que le ofrece al país un camino de crecimiento, de justicia social y de estabilidad. Senador, el Partido Comunista ha reafirmado varias veces que es un partido marxista-leninista y la verdad es que nos ha costado preguntándole a muchos, a Lautaro Carmona, a Bárbara Figueroa, se le ha preguntado a la propia candidata Janet Jara qué significa ser marxista-leninista hoy día. ¿Usted lo entiende? A propósito de que usted dice que los tiempos han cambiado y el Partido Comunista ya no es parte de la bipolaridad de hace 30 años atrás o 40 años atrás. Bueno, pero yo creo, como he dicho yo, que ese concepto, cuando había un mundo bipolar, bueno, habían partidos en Chile incluso que se declaraban marxistas-leninistas, y en el mundo habían numerosos países muy potentes que era el desafío al capitalismo y a la democracia liberal. Eso cayó con la desaparición de la Unión Soviética y con los muros en Berlín, y se han creado nuevos modelos, como China, por ejemplo, que es marxista y que es leninista, pero que es capitalista. Pero es partido Entonces, único, digamos, democrática no es. Por eso le digo que es marxista-leninista y en que tienen esa visión del mundo y de la sociedad, pero con una variable muy fundamental, que dejan atrás el marxismo en materia económica y son hoy día capitalistas, lo mismo que Vietnam. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que el mundo, que tiene en esta una de las grandes potencias del mundo y que tiene relaciones políticas, que tiene relaciones económicas, no se va a dar cuenta de que eso es un cambio en la sociedad del siglo XXI? Por supuesto, ya dejó de ser desafiante del mundo capitalista que se expandió por todas partes del mundo. Ahora, entonces, ¿cuál es hoy día la mirada? ¿ya? Ese es el desafío. Ya, ahora, que gobiernos comunistas como los que usted cita recojan elementos del capitalismo no los convierte en capitalistas, recogen elementos que les sirven, pero en el caso de China todas las empresas tienen que tener una participación del Estado, digamos, eso es contrario completamente, digamos, a la esencia de lo que representa el capitalismo. Pero más allá de eso, al mismo tiempo también tenemos un partido comunista con el que ustedes hoy día están trabajando en conjunto, al que institucionalmente le ha costado muchísimo tener una mirada crítica condenatoria respecto de las autocracias o derechamente dictaduras representadas por sectores que son afines a ese partido. Disculpa, Juan Manuel, pero yo discrepo de ese concepto de capitalismo que tú tienes, porque una cosa es quién es el dueño del capital y otros cómo funciona el mercado. Claro, pero cuando el Estado le impone a una empresa que el Estado tiene que tener una participación, como ocurre en el caso chino, eso atenta contra la lógica de la libertad que establece la esencia del capitalismo, senador. Bueno, pero ellos funcionan con el mercado y comercian con todo el mundo, y el mercado está por la oferta y por la demanda, en la libertad de empresa. En este caso el dueño de muchas empresas en China es el Estado, pero también eso ocurre en Europa y en Chile. De hecho, muchas empresas en Chile que están acá son propiedad de ciertos estados, como los españoles, como los alemanes, o como los chinos, o como los italianos, y como Chile también. Sí. Por si Senador, Chile pero es dueño de Codelco, el Estado, y no por eso deja de ser una Pero empresa ¿sabe que qué? trabaja en el mundo. Es que claro, que el Estado tenga empresa, en una discusión que yo creo que hace mucho rato en Chile se debió haber desideologizado, porque aporta recursos adicionales que el Estado siempre va a necesitar, porque sus recursos son finitos, no infinitos, y siempre los requiere. A mí, al menos en mi opinión personal, me parece que está muy bien. Si la discusión no tiene que ver con que nosotros tengamos una empresa estatal, lo que estoy diciendo es que en el caso de China no existe una empresa 100% privada. No puede existir una empresa 100% privada. Yo quiero invertir en China y tengo que cederle una participación al Estado. Eso atenta contra las bases de la libertad económica del capitalismo, pues, senador. Bueno, pero no por eso no por eso es una economía planificada. No, yo no digo que sea una economía planificada, digo que lo que hace gobiernos como China es que recoge elementos del capitalismo, que es evidente, pero de ahí a que sea un gobierno capitalista es muy distinto. Es que yo, Juan Manuel, no quiero discutir contigo porque entiendo que ustedes me están entrevistando y ustedes hacen la pregunta y yo doy la respuesta. Claro, yo le hago el contrapunto. Claro, aquí en Chile, en la Constitución, se dice que el Estado puede tener empresas creadas por ley, de quórum calificado, pero esa empresa se va a regir por las normas del sector privado. Eso dice nuestra Constitución. Y por lo tanto Chile tiene empresas que se rigen por las normas del sector privado, como por ejemplo TVN, por ejemplo ENAP, como por ejemplo Codelco, por ejemplo el Metro, creadas por ley,
pero se rige por la norma del sector privado. Ahora, voy a la segunda parte de la pregunta entonces. Cuando usted tiene como aliado en estos momentos al partido en el que milita la candidata, que tiene estas dificultades severas para poder hacer una mirada condenatoria y crítica respecto de autoritarismo, gobiernos autocráticos o derechamente dictatoriales, con los que el Partido Comunista tiene afinidad, como es el caso evidente de Venezuela, pero no solamente de Venezuela. Es que mire, yo tengo mi postura filosófica, doctrinaria, y tengo un proyecto histórico, digamos, dentro de lo que es la economía social de mercado y lo que es la democracia liberal y el respeto a los derechos humanos. Uh-huh. Hay otras personas que tienen distintas visiones. La pregunta es si podemos lograr en algún minuto tener una visión y concordar en ejercer un gobierno. Lo hicimos en la nueva mayoría. Y lo hicimos. Y ese gobierno, ¿quién lo puede tachar de que fue un gobierno que se salió de los parámetros que concuerdan nuestras normas institucionales? Entonces, ese es el tema que hoy día tenemos en Chile. Lo que pasa que en Chile somos tributarios de la dictadura y de un anticomunismo, de campañas de terror que vienen del pasado. Pero lo que yo digo es que tenemos que superar eso. En la medida que hoy día la inmensa mayoría de todo el país condena la dictadura de cualquier color que sea. Si es roja, la condeno. Si es verde, también. Por lo tanto, nosotros no nos perdemos respecto de los temas que usted me plantea y por lo tanto tenemos claridad sobre eso. ¿Podemos o no concordar? Eso se va a reflejar en un programa. Ya, si ahí... no tenemos programa, no va a haber coalición. La pregunta, senador, que viene entonces es, ¿qué rayado de cancha? Porque en algún momento se habló de que había partidos que eventualmente podían hacer una suerte de carta de garantía, ¿verdad? O de garantía que rememora cuestiones que pasaron durante la época de la Unidad Popular. No quiero llevarlo a emular exactamente eso, pero algo parecido. ¿Qué garantías se pueden pedir y cuáles son los mínimos programáticos que para usted como Democracia Cristiana son indispensables? Nuestra hoja de ruta es concordar un programa de gobierno para los 4 años. Y aquí no hay un programa que va a ser una revolución en Chile. Vamos a hacer reformas dentro de los márgenes que yo le he señalado. Una economía que está funcionando y que yo la catalogo como una economía social de mercado, que es lo que yo aspiro, y una democracia liberal basada en instituciones libres, en el derecho a los ciudadanos y ciudadanas a vivir en un país libre. Y por lo tanto esos son parámetros ideológicos que nosotros tenemos en esto y pensamos que si concordamos un programa le vamos a ofrecer al país estabilidad, tranquilidad, un horizonte donde enfoquemos los principales problemas del país, que hoy día es tener una economía potente, tener empleo, digamos, trabajar el tema de la seguridad, que son los temas que afectan hoy día al país y a la gente. Ya, pero el diablo está en los detalles, senadores, porque esos son los grandes temas y son los grandes temas que se repiten en todos los candidatos que uno escucha. Bueno, pero para eso, en todo el espectro, digamos. Pero para eso, al revés del pasado, yo voy a leer el programa y voy a estudiar el programa y voy a estar encima del programa. Y para mí el programa es fundamental. Ya, y si hay algo que no le gusta, ¿qué hace? Yo no me quedo callado, lo digo y lo propongo, como es mi trabajo, por ejemplo, en el Senado, respecto a todos los proyectos que a mí me toca ver desde todos los ámbitos. Y así lo vamos a hacer responsablemente. Senador Buenchumilla, ¿cuál ha sido el balance que se puede hacer hasta ahora del impacto que tuvo la decisión de la Junta y en medio, además, en un contexto en que hubo críticas bien altisonantes a la decisión? Andrés Saldívar diciendo que el partido se había equivocado, que no es que él se fuera a ir del partido, que prefería estar adentro y dar las peleas desde adentro, pero que el partido abiertamente se había equivocado. ¿Hubo fuga de militancia? ¿Cuál es el impacto también para una democracia cristiana que además ha venido perdiendo apoyo en los últimos años de manera bastante sustantiva? No, mire, yo reconozco que fue un momento tensional y un momento difícil para nosotros este proceso. Y se reflejó en una junta larguísima, en las distintas posiciones, donde tomaron partido 6 expresidentes del partido, donde estuvo efectivamente Andrés Saldívar y otros ahí. Pero el pueblo demócrata cristiano se pronunció en otra dirección, porque teníamos esa diferencia. Porque nosotros pensamos que muchas de estas posturas, bueno, eran del pasado, pero además, porque todos estos dirigentes dirigieron a la democracia cristiana durante todos esos años de coalición con la centroizquierda, incluida la nueva mayoría, donde se hizo un pacto con el Partido Comunista, donde fuimos gobierno con el Partido Comunista, y muchos tuvieron cargos de responsabilidad. Entonces, que ahora les surja este miedo de esta naturaleza, las bases demócratas cristianas le dijeron, mire, nosotros no creemos en este cuento.
y votaron de otra manera, contundentemente. Y ahora las aguas están cada día más tranquilas porque yo voy direccionando este proceso en el sentido de que nosotros tenemos un rol importante que jugar como democracia cristiana en esta variopinta coalición. Y para eso estamos haciendo hincapié en el programa que vamos a tener y lo que vamos a ofrecer al país. Y en la lista parlamentaria, me imagino, también, senador, ¿o no? Por supuesto, porque, es muy importante tener una lista parlamentaria. Digamos las cosas como son, esto también tiene que ver con la subsistencia de la democracia cristiana como partido. Tiene que ver con la subsistencia de la democracia como partido, pero estamos haciendo mejor las cosas que en la vereda del frente, hasta el momento. Para despejar a propósito de la lista parlamentaria, ¿había un acuerdo previo? Porque quedó siempre esa duda, ¿no? Lo que se dijo y después lo que se matizó sobre si en ese acuerdo, en el respaldo que ustedes le entregaron a Janet Jara al mismo tiempo, se comprometieron al menos garantizarles 22 cupos parlamentarios. No, esa cifra, digamos, es una cifra que se tira en el medio de las conversaciones y un acuerdo se trata de lograr compatibilizar los intereses de los partidos con la eficiencia electoral y de ingeniería que te potencia elegir candidatas y candidatos. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema práctico, de cómo una lista es más eficiente y cómo le garantiza a todos los partidos una cierta dignidad en sus pretensiones. Eso es todo, y eso lo estamos logrando teniendo una negociación muy seria. Trabajaron hasta tarde anoche, y hoy día se continúa, y mañana vamos a juntarnos los presidentes para ver el avance de esta negociación. Siendo bien así práctico, pero sin perder la aspiración. Para usted, ¿cuál sería un número más o menos razonable de cupos parlamentarios? Para mí, un número razonable es que nosotros tengamos una cierta bancada que hoy día tenemos. Y hoy día tenemos 8 o 9 diputados, y por lo tanto creo que nosotros pensamos que no podemos bajar de eso, y eso es lo que conversaremos. ¿Y ahí lo ve plausible? Yo creo que es posible, sí, y si no hay acuerdo parlamentario, bueno, seremos muy claros y sinceros y no habrá acuerdo parlamentario, y tendremos que buscar un plan B. Eso yo he sido claro con todos los partidos, he sido claro con la candidata, he sido claro con el partido y en la opinión pública. Yo estoy por una lista única y voy a buscar los acuerdos. Pero si no hay acuerdo, tenemos que ser francos y decir, miren, no logramos acuerdo, vamos entonces a un plan B. Déjeme preguntarle, por último, una de las dificultades que ha tenido la candidatura de Janet Jara, no sé si dificultades, pero al menos algo que no le ha resultado del todo fácil es el poder definir a su equipo económico, ¿no? Y en algún momento aparecía la idea de que Roberto Saller iba a integrar también parte de la campaña. Finalmente se dijo que va a aportar, pero sin integrarse al comando. ¿Hay algún otro economista que eventualmente sí podría integrarse directamente así a trabajar? Estoy pensando en economistas de renombre y peso, como es el caso del propio Roberto Saller, ¿no? Cuyo currículum lo acompañaba de forma muy, muy potente para estos efectos. Efectivamente, Roberto es un gran economista y nosotros le tenemos el máximo respeto como profesional, pero al mismo tiempo yo respeto las decisiones que él pueda tomar en términos de integrarse o no de una manera de distintas maneras al comando. Pero esa parte yo, para ser sincero, no tengo información de lo que pudo haber conversado la candidata con él y tampoco la respuesta de él, así que no podría, digamos, dar una respuesta seria sobre ese punto. Pero yo creo que el grupo de economistas que están trabajando es gente que también tiene su currículum y que tiene sus competencias, y hay una mezcla de experiencia y de gente joven también, y yo creo que perfectamente va a ser un programa que va a estar supeditado a la visión política que tenemos los presidentes de los partidos, por supuesto. Ya, pues, oiga, a propósito de presidencia de partido, usted le tocó asumir la presidencia de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el camino que se viene por delante respecto del liderazgo de la colectividad? Mire, yo, Juan Manuel, en mi vida he buscado algunos cargos y otros no los he buscado. No lo buscó. Este cargo no lo busqué, está claro. No lo busqué, me llegó porque renunció Alberto, y bueno, pero si me llega, tengo que asumir esa responsabilidad y no puedo dejar el partido votado, y por eso he asumido esto, y ya veremos qué es lo que pasa en la primera vuelta, en la segunda vuelta, y ahí tomaremos una decisión que continúa, pero cada día tiene su afán.
Perfecto, pues. Senador Huenchumilla, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Igualmente, Chao, Juan buenos Manuel días. Ricón. Gracias. Muchas gracias, buenos días, Dios. Gracias.